Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Ama Mi Podcast. Qué bueno que están con nosotros. El tema de hoy es la perimenopausia y la menopausia. Estoy muy ansiosa porque lo abordemos, porque tengo muchas preguntas para nuestra invitada. Tenemos muchas dudas. Sí, es un tema abarcador y esperamos que sea lo más sustancioso posible. Antes de presentarles a nuestra invitada, les recuerdo que transmitimos a través de la plataforma de alto alcance de Último Minuto y que también nuestros episodios están disponibles en nuestro canal de YouTube Mamá Ama Mi Podcast. Te invitamos a suscribirte para que sigas apoyando este contenido orientado a educar sobre maternidad, familia y desarrollo personal de la mujer. Nuestra invitada es ginecóloga obstetra y también es especialista en reproducción humana asistida. Ella es Osvaldina Martínez. Bienvenida. Hola. Hola, gracias. Para mí es un placer nuevamente estar por este podcast que es muy informativo y orienta a todas las mujeres. Me encanta. Y nosotras felices y honradas de que estés aquí porque siempre tu participación es oportuna y es bastante instructiva. Recuerdo la vez que estuvimos abordando el tema del ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico. Wow, y ese episodio fabuloso. Sí. Y este también estoy segura que lo será. Sí. Bueno, este viene cargado de dudas, de mitos, de realidades y de una realidad que nos toca a todas y que no le podemos huir para nada. Y es un tema que no se toca. Es un tema al olvido, es un tema tabú, es un tema lleno de mitos y por eso es que hay tantos mitos, tantas creencias encontradas, situaciones encontradas. Entonces, estamos aquí para... Y sabes que la poca información que tenemos sobre ese tema es como una alarma. No lo vemos como una etapa de la salud de la mujer, ni una etapa de que la mujer va cambiando, sino que tú mencionas esa palabra en un grupo y ya todas se ven como que, oh, wow. Se escandalizan. Se escandalizan. Esa es una de las, como que de los mitos. Hay mujeres que sienten que esa es una etapa de donde algo termina. ¿De qué termina en la menopausia? Porque se entiende que puede ser que termine la feminidad o la sexualidad y no es así realmente. No, para nada, no es así. Como hablábamos antes de iniciar, siempre desde niña te preparan para la llegada de la menstruación. Te dicen cuándo y en qué rango de fecha te puede llegar y si no te llega, pues mamá se alarma. Todas tus compañeritas están en la formación y yo me estoy quedando. Entonces ahí vamos al pediatra o vamos a un ginecólogo especialista en adolescencia. Pero nadie nos habla de esa llegada, que es totalmente fisiológica, es totalmente normal. Esa llegada de la menopausia. La menopausia se define como el cese de la menstruación. Cuando el cese de la menstruación llega es porque todas nuestras hormonas reproductivas y sexuales disminuyeron y tiene como duración 1 año. Pero antes de esta se presenta la perimenopausia, que se presenta aproximadamente de 5 a 8 años aproximadamente antes de la menopausia. ¿Y en cuál edad? Sí. Entonces, en el rango de edad aproximadamente están desde los 45, 48 años. Hay textos que hablan hasta los 52. Pero La regular, peri. la menopausia. La Ok. menopausia. Esa es la menopausia. Entonces, partiendo de ahí, 3 a 5 años antes de ese periodo. O sea, que estamos hablando aproximadamente ya una paciente de 42, 43 años está en la perimenopausia. Puede sentir ciertos síntomas, no todos así tan floridos como ya en la menopausia, porque hablamos de menopausia, el cese de la menstruación por 12 meses, o sea, 1 año. 1 año. 1 año con ausencia de menstruación. Esa es la menopausia. Mientras te esté llegando la menstruación, como baches, como nosotros decimos, un mes sí, un mes no, 2 meses sí, 3 meses no, estás todavía en la perimenopausia, que es esa transición menopáusica. Estás en la transición. ¿Y se relaciona la edad de la primera menstruación con la perimenopausia? Eso algunas veces es un mito. Regularmente, me llegó tarde, se me va a ir tarde la menstruación. Eso es lo que me dicen. O El me llegó consuelo. temprano, o me llegó temprano la menstruación y se me va a ir temprano. Ajá. Pero no es así. Cada paciente es totalmente diferente. Hoy en día estamos viendo mucha insuficiencia prematura
a nivel de ovárica, o sea, insuficiencia ovárica prematura, que es como le dicen la menopausia precoz en Oh, pacientes de 27, de 30 años, que no es lo normal. Sí. Entonces, eso está relacionado. Hay una parte que es idiopática, que no le podemos dar Un origen. un por qué exactamente, ujú. un origen. Y está la otra parte inmunológica, autoinmune, que es tu propio cuerpo quien ataca el ovario por alguna Wow. situación inmune que te pueda estar pasando y que no te des cuenta. También están los cánceres. También está debido a un cáncer tomar quimioterapia. Entonces la Oh, wow. quimioterapia, así como ataca a células cancerígenas, también ataca a nuestras células normales y podemos llegar a eso. Que si te da antes de, o sea, eso no es una menopausia, eso es una insuficiencia ovárica prematura, Ujú. para que estemos, o Sepamos que es sea, una diferencia. que es Sí. totalmente, exactamente diferente, porque he tenido pacientes que me dicen, no, lo que pasa es que a mí me llegó la menopausia precoz. No, No, no no, hay una precoz. no hay No hay una menopausia menopausia precoz. Menopausia, precoz menopausia Hay y ya. perimenopausia y hay y hay menopausia. menopausia. Y si sales del rango de edad, entonces es hacia el más joven, pues una insuficiencia ovárica prematura. Tus hormonas sexuales por alguna condición médica o patológica cesaron. Bien, Bien. Y a ver si entendí bien. Tú dijiste que la perimenopausia aparece a partir más o menos de los 40, 42, 42, 42, y 43 luego 5 años después, aproximadamente, aproximadamente. la menopausia. Y que eso se Ujú, extiende, es la ausencia de menstruación durante un año completo, completo. ¿Y qué 12 completo. sucede meses. después de ese año? Entonces, después de ese año, entonces viene la postmenopausia, que es Pero después ¿y de cuántas la... son? No, no, espérate, Pero ¿y no. cómo es que nos van Acabo de a...? descubrir que hay una No, yo postmenopausia. acabo de descubrir que hay una perimenopausia y ahora también hay una pos. O sea, Sí, no sí, puedo sí. correrle a una ni tampoco a Hay la una otra. menopausia, que es como en el medio de las dos. Está Sí. una peri, que es una transición menopáusica, y está la postmenopáusica, menopausia, que es después de ese año de ausencia de menstruación. Y una duda. Después que una mujer pasa de 35 años de edad, ¿debería preocuparse por la perimenopausia si quiere tener bebés? Es recomendable, sí, después de los 35 años de edad empieza a caer su cese Ujú. hormonal, que como vuelvo y les repito, es totalmente normal. Antes, cuando teníamos 40 años, no son los mismos 40 años de ahora. O sea, no. Entonces, han postergado Sí, la maternidad. totalmente. Al postergar la maternidad, ya sea por convicción propia o conversión de la sociedad, como lo Ujú. quieras colocar, eh, sí le exhorto a las pacientes que a los 30, antes de los 35 años poder tener su primer embarazo, por lo menos. Y con relación a eso, Osvaldina, los ginecólogos sensibilizan a las mujeres cuando están en la edad reproductiva. O sea, tú como doctora, tus pacientes, tú les conversas sobre su edad reproductiva, sobre las posibilidades. Eso es un tema de consulta. Sí, así como le hablo a mis pacientes, o particularmente yo lo hago, así como le hablo a mis pacientes adolescentes sobre la planificación familiar, Ya. que es el uso de anticonceptivos, Ujú. así también le hablo a pacientes en edad reproductiva sobre esa hormona que se llama hormona antimuleriana, que es el marcador que tenemos hormonal en nuestro cuerpo que nos dice cómo está nuestra reserva folicular. Entonces, cuando tenemos 20, cuando tenemos 25, eso está viento en popa, como dice. Reserva folicular, para los que no, No tal conocen el vez no entienden término. ese Ujú. término, un Ok. poquito más llano. La Sí. reserva folicular es lo que nos dice qué tan cerca o qué tan lejos podemos estar de esa menopausia. Es el conteo de hormonal sobre los ovarios, los folículos, que es en donde está el ovocito, que es nosotras como mujer brindamos esa célula para crear un ser humano. Entonces, ese conteo folicular, ese recuento, como le quieran decir Ujú. folicular, Ujú. está medido por la hormona antimuleriana. Y eso es lo que se congela. Se congelan los Los ovocitos. ovocitos. Ajá, los ovocitos, que son los folículos que maduros que tienen dentro un ovocito. Bien. Ok. Y eso se aspira y eso es lo que se congela.
A mí me apasiona este tema. Sí, y A entonces nosotros también. entonces si están en la perimenopausia y tienen los ovocitos, como tú dices, congelados, yo puedo, aunque esté en la perimenopausia, tener un bebé, si lo tengo Si congelado. lo tienes congelado, ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Tienes 30 años, 32 años aproximadamente, no vislumbras un embarazo durante 5 años por situaciones X, Ujú. congelas a los 32 años y muy bien puedes salir embarazada a los 40 con tus ovocitos de 32 años. ¿Me doy a Genialísimo. entender? Se congeló ese ovocito en el tiempo. Ujú. Ujú. Es un ovocito con el cual vamos a trabajar de 32 años, no de 40 como lo tienes actualmente. Entonces tu cuerpo se prepara para recibir ese ovocito que ya sería un blastocisto, porque se une junto con la célula del hombre, que es el espermatozoide. Y cuando está en su etapa de blastocito, pues se te transfiere a ti. Previamente, o sea, estando, ¿verdad? En calidad para ser transferido. Claro. Me recuerda a las películas de ciencia ficción que te encapsulan. Sí. Dice que ya en el Sí, futuro esta generación todavía sí, está ahí post-apocalíptica y todavía estamos nosotros ahí. sí, Es algo como que me familiariza. sí, es muy futurista. Sí. Mira, y hablando de los mitos y o sea, los tabúes de la menopausia, hay personas que piensan que las mujeres cuando entran a la menopausia se ponen más fogosas. ¿Eso es cierto o falso? Mira, Mm. realmente es un cese de los estrógenos, de las hormonas Ujú. sexuales. Entonces, no es lo normal que tengas esa Es fogosidad. el Sí, líbido. exacto. Exactamente, ese libido tan La alto. libido baja. Pero, como en medicina, o como en toda la vida, hay excepciones, sí hay pacientes que el líbido aumenta un poco. ¿Por qué? Porque mentalmente están chocando con una realidad que es el cese hormonal y ellas mismas a su cerebro, pues entonces lo, lo someten, o sea, lo hacen que sí, que se pueda dar todo ese preámbulo precoital y, ¿me entiendes? Y se sienten así, pero es más algo mental, como yo les digo, que básicamente hormonal, porque se supone teóricamente que tienes un cese hormonal. Sí, correcto. ¿Y hay sensaciones de pérdida de identidad o de sentir que me estoy como que volviendo loca cuando aparece la menopausia? Mira, hay pacientes también que llegan a la consulta y le haces de todo o han venido del cardiólogo, han venido hasta de psiquiatría porque Oh, wow. entienden que es algo fuera de lo normal lo que le está Ujú. pasando y que cuando aterrizamos todo, mira, tienes tus hormonas dentro de lo normal, estás en menopausa. ¿Y los síntomas pueden presentarse incluso si todavía tengo la menstruación? Sí, porque ahí viene la transición. Mm, Puedes estar en transición menopáusica aún viendo la menstruación. Entonces, ¿cómo va a ser que estoy en transición menopáusica y estoy Ujú. viendo una menstruación? No va a ser una menstruación de manera normal. Ahí vienen los cambios de que aumenta el flujo menstrual o desciende un poco ese flujo menstrual. Antes, qué sé yo, a los 30, a los 35 me cambiaba 3 toallas sanitarias al día o me Ujú. la ujú. cambiaba por higiene, básicamente. Ujú. Entonces, ahí viene el cambio de que la tengo que cambiar porque ya la toalla sanitaria está llena. Es una sangre oscura, más oscura de lo normal. Ahí vienen cambios fisiológicos en esa menstruación. O que antes me duraba solo 5 días. No, tú eres que yo duraba 2 días sangrando y 3 días manchando y ya, y se me quitaba. Ahora no, ahora duro 5 días sangrando, 3 días manchando. Entonces vuelvo otra vez y mancho un chin y no sé qué. Entonces, como yo le digo, ya tu cerebro está como chipeando ahí, como Sí, Ay, claro, que... porque ay son Dios, cambios drásticos e Exactamente. incómodos, ay porque Dios. las mujeres sabemos que eso es bastante incómodo. Sí, sí, pero es como en la educación y la preparación a nivel no solo de la consulta, como, Ujú. como Ujú. hablábamos anteriormente, sino también utilizar estas plataformas para orientar a la paciente, que es una transición totalmente normal, que es un cese de las hormonas que nos va a dar a todas las mujeres. Lo que pasa es que nosotras solemos asociar la menopausia con la vejez. Y yo creo que ahí es que está el miedo. Exacto, todos, Ese switch Ujú. de que, ok, ya hasta se me quitó la menstruación y ahora qué viene. Entonces yo creo que como mujer la parte emocional es la que más
se hieren en ese proceso. ¿Y por qué se afecta la parte emocional? La parte emocional también se afecta porque, tal cual como dices, la vejez. Entonces, ya a los 45 años literalmente tengo que estar realizada. Tengo que tener mis hijos, tengo que tener un matrimonio estable, un trabajo estable y un sinnúmero de Sí, cosas Sí. que la sociedad nos exige ya a Sí. esa edad. Ujú. Cuando no lo tenemos, entonces decimos, pero sí, ya, ¿qué me queda? O sea, Ujú. me queda poco tiempo. Aparte Sí. de eso, las que ya tienen hijos, ya esos hijos están adolescentes, ya esos hijos están grandes, ya esos hijos son literalmente independientes y puede venir también el síndrome de nido vacío, que ya Sí. los niños empiezan a emigrar. Si son adolescentes, se van a la universidad, no tienen tanto tiempo allá en la casa. Sí. Si son ya grandes que se casaron, ya no van a estar en la casa, ¿me entiendes? Entonces, es esa sensación también de soledad que entra y ahí viene entonces y se enmascara una depresión. Wow, son muchas cosas, viéndolo así como que holísticamente. Exacto. O sea que aparte de ir al ginecólogo, ya tú tienes que ir sumando citas con una psicóloga para que te trabaje esa parte emocional de lo que viene. O trabajarlo desde antes. Claro. Trabajarlo desde antes. Esa Porque es la triste. prevención. Ujú. Claro, es triste que tú vayas que yo llegue a tu consulta y tú me digas, tú estás en menopausa, como que, o sea, ¿cómo así? O sea, yo entré con una sonrisa y salgo frustrada totalmente porque ya lo que yo vengo escuchando desde niña sobre la menopausia es que voy a pasar otra etapa de la vida de la Que yo soy mujer. una doña ya Exacto, cuando ya yo es tengo una la menopausia. doña, ya me va, Sí. ya señora. Señora de las 4 décadas. Mira, eso que dices de tener un acompañamiento de un especialista de la salud mental, no solamente es porque di que voy a entrar a menopausia, nosotros Tenerlo más deberíamos seguro, de verdad. Sí. tener para, o sea, como un médico de cabecera, como tenemos para, Como qué sé tenemos yo, la del spa y como tenemos la el del cardiólogo, salón. Ajá. exacto. Siempre digo, todos debemos de ir Exacto. a terapia. Ujú. Yo entiendo que sí. Todos. Y ahora mismo hay un bombardeo de informaciones que no sabemos clasificar quién tiene la razón al final. Entonces, solamente tu doctor te va a decir qué está pasando. Y, obviamente, automedicarse es un problema, porque si usted, como dijo, hay síntomas que yo no sé distinguir o identificar que es de ese proceso, puede que me haga daño yo misma, o sea, tomando pastillas, Exacto. tratando Claro. de controlarme un calentón. Y hay un sinnúmero de suplementos que algunas veces no lo necesitas, porque, por ejemplo, el insomnio que está presente en la menopausia. Y se debe, volvemos nuevamente al origen, a ese cese hormonal. Entonces, esto puede en algunas pacientes, no en todas las pacientes, y siempre digo que los influencers deben de hablar sobre su punto de vista. Y menciono los influencers porque tienen una gran influencia a No nivel generalizar, social. ¿verdad? Exacto. Exactamente, no Esta es mi generalizar. experiencia, no tiene que Entonces, ser La tuya. si lo del común. exacto, si estoy viendo, entonces fulanito de tal está utilizando el citrato de magnesio para poder dormir, entonces yo voy a también a comprar citrato de magnesio para dormir. Sí. Entonces, no me hace efecto. Entonces, el citrato de magnesio es malo porque a mí no me hace efecto. No, es que Osvaldina no lo necesita. El magnesio. No lo necesita en estos momentos, porque todo hay que hacer analíticas y saber lo que verdaderamente necesita. Entonces, esos suplementos, sí tratar de no utilizarlo sin una supervisión médica. Importantísimo. Y aparte del insomnio, de la ausencia de la menstruación, ¿cuáles otros síntomas son característicos? Vienen por la parte sexual. Como me preguntaste de esa fogosidad, pero viene el bajón del líbido. Entonces, poco apetito sexual, mucha sequedad a nivel vaginal. Entonces, esa sequedad te lleva a tener menos encuentros sexuales Claro, por la y a molestia. tener menos deseo, efectivamente, menos deseo sexual. Entonces, ¿qué le exhortamos a esa paciente? Utilización de lubricantes, Sí. utilización de ayudas, que eso no te hace ni menos mujer ni más mujer. O sea, es entender, estar con una pareja que entienda qué es la menopausia y que entienda que es totalmente normal lo que te está pasando. Porque si estamos con una pareja al cual no nos está entendiendo, Ujú. que puede ser a lo mejor un poco más joven que nosotras, entonces, como que Hay un choque hay en la un relación. desequilibrio exactamente en la relación. Yo tengo 45 años, pero estoy con un joven de 30. Y de acuerdo con tu experiencia, se producen separaciones. Es normal que cuando la mujer
llega la menopausia, la pareja se distancia o haya problemas. Se producen, pero por problemas previos. Sí, Problemas que vienen ya de raíz en la arrastrándose. relación, exactamente, y este es como la cerecita del pastel, Ok, ¿me entiendes? Ya como chévere. lo último ya ya hasta aquí llegué, Sí. como el tope final, porque no Lo me que siento derramó el cómoda, vaso. porque no me comprendes, por un sinnúmero de situaciones que se Ujú. pueden dar, y no por la menopausia. Bien. ¿Y qué son los bochornos o esos calores que dicen las mujeres? Yo he visto mujeres que, ay, ya entré en la menopausia y que Me estoy echándose aire, me quemando. estoy quemando y Sí. ¿qué Si es bien eso? es cierto, vivimos en un país tropical donde hay mucho calor, ¿eh? Eso Sí. es lo primero. Bien, estamos en cualquier plaza comercial y estamos con los sudores, pero no es porque estamos en perimenopausia o en la menopausia. Per se. De que aclarando, un aclarando por si Exactamente. acaso. Exactamente. Entonces, ¿qué son los bochornos? Los bochornos son los sofocos que tenemos, esos famosos calores, así como lo describen las pacientes, y son porque a nivel del sistema nervioso central, los estrógenos tienen una función que es el equilibrio de la temperatura. Entonces, al ellos estar disminuido, pues entonces lo que se llama de mecánica, ese termostato, Ujú, sí. está en desequilibrio y entra ese vapor, ese calor. Pero ¿qué es lo que busca el cuerpo? Enfriarse. ¿Por qué? Porque mediante ese calor entonces viene un sudor. Entonces, Claro. mediante ese sudor, entonces ya puede baja. Y esos bochornos duran aproximadamente de 3 a 5 minutos. Es del tórax hacia arriba. Hay pacientes de tez blanca, muy, muy blanca, se pueden poner roja. Entonces se le ve así como ese Ujú. broncea, ese Se sonrojan. colorete, Esa mejilla exactamente, bronceada. se sonrojan. Y principalmente en las orejas, sientes como un vapor que sale porque es a nivel central, a nivel de la cabeza. Ay, Dios mío. Yo Mira, no y me en quiero, yo no cualquier me quiero momento del reír, no me día, quiero reír. en cualquier momento del día te puede llegar eso rápido y te Sí, pasa. no importa, no es que te va a llegar el sábado a las 6 de la mañana, el domingo a las 7 no, eso llega de una manera, pero entender, sentarte, calmarte, Ya. no entrar porque lo que hacemos es Ay, ventilación y sí. empezamos a Sí. desesperarnos porque Wow. es una sensación de ahogo, es una sensación como de quitarse todo, pero dura 3 minutos y tú vuelves como a la normalidad, no, está bien, Ujú. no pasa ¿Y, nada. y cuántas veces en un día se puede producir eso? Se puede producir de 3 a 4 veces, pero todo depende de la paciente. Hay pacientes que me dicen, no, pero porque a mí me ha pasado como 2 veces a la semana, o me pasa un día, Eso influye como que o nunca me ha en tu pasado. misma tranquilidad como mujer. Puede ser. Si tú tienes como que un estado de ansiedad o eres más estresada, eso puede Eso influir. puede, sí, claro, eso puede influir. Si eres una persona ansiosa con algún tipo de trastorno de la personalidad o volvemos otra vez a la parte psicológica, Ujú. entonces empiezas tú como ansiosa, como paciente con esa condición, empiezas a pensar y empiezas a darle mente, mira, Solena, mejor yo estoy en menopausia, ya yo estoy en la final de mi vida, en mi etapa, ya se me acabó el mundo, ya la sexualidad no va a ser la misma, Sí. ¿me entiendes? Entonces empieza todo eso a trabajar en tu mente y claro, vas a detonar. Mira, ¿y qué posibilidad hay de quedar embarazada en la perimenopausia? Sí, existen posibilidades de embarazo en la perimenopausia porque esas menstruaciones siguen siendo ovulatorias en algunas ocasiones. Ujú. Bien, entonces esa es la típica paciente que sale embarazada a los 44, a los 43 años. Y en tu consulta, ¿qué tan, o sea, las mujeres de esas edades van como que a solicitar apoyo para quedar embarazadas? Eso más o menos con qué frecuencia se produce? Con mucha frecuencia realmente. Entre los 40, 45. Por lo mismo que hablábamos al principio, Sí, cada día más se está postergando Sí, la la maternidad. la maternidad. maternidad, el poder lograr un Mm. embarazo. Algunas veces por convicción propia y otras veces por situaciones. Los cánceres hoy en día están más diagnosticados, entonces tienes que entrar Ujú. a una quimioterapia. Entonces, Sí. cuando ya sales de la quimioterapia, si te lo diagnosticaron, qué sé yo, a los 32 años, ya cuando tú sales de quimioterapia, que te dan el Ujú, alta, ujú. ya tienes 38, 39, 40 años. Entonces, esas son las pacientes que van a la consulta de fertilidad. También está la otra parte que no saben, o sea, no han tenido una pareja estable y ya que la tienen, pero ya tenemos 42 años.
Sí. Sí, ya da más trabajo. ¿Me entiendes? Es más trabajoso. Entonces, esa hormona antimuleriana, que era de la que le decía al principio, desciende y hay que buscar técnicas de reproducción asistida. Definitivamente congelar es lo que hay que hacer. No, y ¿Sí? educarse Y también, educarse, porque, claro. bueno, tuvimos un episodio con la doctora Alfida, que nos habló bastante Sí, claro de esto, de las mujeres cuando pasan de los Ujú. 35, ya disminuye su posibilidad de quedar embarazada. No es que no ocurra, pero hay menos posibilidad. Y exacto. que uno de los Sí. factores es, como bien señalas, las mujeres están postergando la maternidad por temas de desarrollo personal, porque Mm. quieren darle prioridad a sus carreras profesionales, a su vida tal vez para el disfrute, o no están viéndose como madres ahora, o tampoco tienen una pareja. O sea, son muchas las Sí, causas, aparte de causas meramente de salud, también como que el empoderamiento femenino está haciendo que la mujer sí, retrase o postergue la maternidad. sí, eso es así. Fíjate que en las grandes compañías hoy en día, por lo menos hay una gerente. Ya no existe ya tanto esa figura masculina a nivel gerencial. Entonces, eso demanda de tiempo, demanda de preparación. Claro que sí. ¿Cuáles opciones existen para mejorar la salud sexual durante la menopausia? Mira, durante la menopausia podríamos optar por una terapia de reemplazo hormonal, evaluar a la paciente. Las terapias de reemplazo hormonales pueden ser vía oral, pueden ser también mediante parches o pueden ser mediante cremas. Y es ver cuál es la condición actual de la paciente, porque si es una paciente, por ejemplo, con situaciones de antecedentes de cáncer, que tiene un nodulito en la mama, Ujú. entonces no le voy a colocar estrógeno porque no sé si eso podría detonar a que un cáncer pueda evolucionar en ella. Bien, entonces hay terapias de reemplazo hormonal que nos ayudan en la parte sexual a tener un mayor apetito sexual. Y en cuanto a las opciones de tratamiento, esos tratamientos, ¿cuáles son los contras? Mira, hace muchos años, y tengo que hablar de historia antes de hablar de la terapia de reemplazo hormonal, salió un estudio en donde tomaron pacientes sin ver los antecedentes de esas pacientes y sin ver los riesgos que tenían las pacientes. Ujú. Tomaron un grupo de pacientes y lo dividieron en dos. A un grupo le dieron terapia de reemplazo hormonal, a otro grupo no le dieron ningún tipo de terapia. Y vieron que a las pacientes que tuvieron la terapia fueron pacientes que tuvieron infartos agudos al miocardio, que tuvieron accidente cerebrovascular, que tuvieron trombosis, que tuvieron un sinnúmero que tuvieron cáncer también, y tuvieron un sinnúmero de situaciones que o sea, pusieron la terapia de reemplazo hormonal como lo peor. La terapia de reemplazo hormonal te iba a dar cáncer, la terapia de reemplazo hormonal te va a dar un accidente Accidente. cerebrovascular o un infarto. Entonces, mediante eso ya hemos orientado más a las pacientes y luego de ese mismo estudio se hizo una ferrata y dice que no se tomaron en cuenta esos factores de las pacientes. Entonces, Su historial no se tomó en cuenta su médico. historial médico, se le dio el Wow. medicamento y eso detonó en su enfermedad, pero Sí, porque la paciente venía con una condición. claro. Entonces, si bien es cierto, los medicamentos de terapia de reemplazo hormonal son hormonas y van a tener efectos secundarios. Entonces, esos efectos secundarios hay que prevenirlos. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Mediante un screen completo a la paciente, su chequeo, su perfil mamario, su perfil lipídico, su perfil renal, su perfil hepático, su perfil tiroideo, que todo esté en óptimas condiciones para que pueda ser una paciente apta para la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, Sí. ¿cuáles son los contras de la terapia de reemplazo hormonal? Que esta, si tienes un colesterol elevado o si tienes un triglicérido elevado, esta te puede ayudar a que te dé un infarto agudo al miocardio. Si tienes antecedentes de que tu madre, de que tu hermana, de que algún familiar de primer grado haya tenido, por ejemplo, cáncer de mama y tú tienes Ujú. un nodulito, Sí, ese cáncer puede ser hormonodependiente y al darte la hormona, pues entonces el cáncer claro. salga más.
Osvaldina, ¿y la menopausia puede acelerar la pérdida de peso o el aumento de peso o la pérdida de masa ósea? Sí, la pérdida de masa ósea, y qué bueno que lo mencionas, es una de las principales afectadas. Los estrógenos ayudan a que el calcio se mantenga dentro del hueso y el calcio ayuda a que el hueso se continúe regenerando. Mm, Entonces, por eso siempre se le exhorta a las pacientes en la perimenopausia, ujú. principalmente, que hagan ejercicios de impacto para que el hueso se mantenga activo. Al mantenerse activo, él se va a mantener regenerándose. Bien, entonces esa pérdida de masa ósea la vemos ya en pacientes envejecientes por su condición ya de envejecer, pero en las pacientes con menopausia también se puede ver. Sí, que no es lo mismo Claro. pérdida de peso que pérdida de masa ósea. No, 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 no es lo mismo. no, no es lo mismo. Podemos tener pérdida de grasa, que es la pérdida de peso, la pérdida también de la masa muscular, que es por falta ya de las divisiones celulares que hace el músculo mediante la falta de proteínas. Y también está la masa ósea, ya ese es en el hueso, Sí. dentro del hueso. El Ujú. hueso de una paciente menopáusica se puede volver de osteopenia o osteoporosis. Es ese hueso frágil que tú caminando te tropiezas y te Sí, fracturas. sí. ¿Y cuáles recomendaciones tú les das a las mujeres que están en estas edades? Aparte de los ejercicios, sobre todo de ejercicios de impacto, como señalas, la alimentación, ¿qué papel debería jugar en este proceso? La alimentación es la base de todo. Todo, todo, todo tiene que ver con la alimentación. ¿Qué pasa con la alimentación? Si no tenemos una alimentación balanceada, pues entonces no podemos lograr muchos objetivos con nuestro cuerpo. Sí. Ejemplo, la paciente en la menopausia debe de aumentar la ingesta de proteína, disminuir la de carbohidrato, disminuir la de lípido, la de alimentos procesados y aumentarla en fruta, en los carbohidratos o en Ujú. la azúcar, buscarla en fuentes que no sean carbohidratos simples, que ya sean un poco más compuestos, como los víveres, batata, ese tipo de La yautía, alimentación, efectivamente, en los víveres, básicamente, sí. que se consiga ese carbohidrato, porque si lo conseguimos en lo simple, ¿qué es lo simple? El azúcar de mesa, las harinas, bizcocho, helados, eh, alimentos ultraprocesados. Entonces, eso va a hacer que de por sí nuestro organismo está lento, o sea, nuestro Ujú. metabólicamente va lento, entonces hace que todo ese proceso de digestión se lentezca más y podamos irnos al sobrepeso. Y Sí, si mantenemos actividad sedentaria, que no hacemos ningún tipo de ejercicio, pues entonces eso va a todavía hacer más. que exactamente que aumentemos de peso. Importante y hacer conciencia de que una alimentación balanceada no debe ser cuando entramos a la perimenopausia o cuando estamos en Exactamente. la menopausia, sino que desde antes, desde toda la vida, desde que Desde nuestros niños, padres deben exacto. enseñarnos a comer saludable y sobre todo en estos tiempos que todo es procesado Todo es y por ultraprocesado. salir de Ujú. qué sé yo, del paso, te damos una galletita, te damos una caja Un de jugo. cornflakes, ¿no? Y tenemos que tener conciencia de eso, de la alimentación con nuestros hijos. Ujú. Exacto. Y la educación de la alimentación debe de venir desde casa, desde pequeños. Totalmente. Osvaldina, ¿y qué tan frecuente o sea, te ha tocado referir a mujeres que están en la menopausia a ayuda psicológica? Sí, la ayuda Se da. psicológica es importantísima en estos casos porque es para que nos ayude a entender en la etapa normal por la cual estamos pasando. Nos puede brindar herramientas para que podamos lidiar con todo este cese hormonal Ujú. y todo lo que trae. Todos los cambios que se Ujú. producen. Y en cuanto ya hablamos un poco de la relación de pareja, pero así como con tus pacientes, ¿qué tú les puedes recomendar a las mujeres cuando están teniendo como que esos problemas a nivel de pareja? Aunque no eres psicóloga, pero tips muy puntuales para que sepamos como que lidiar con las diferentes situaciones que se presentan en esta etapa.
Lo primero es concientizar a la pareja, o sea, los dos, no solamente el hombre, concientizar también a la mujer de qué tiene y de que son cambios que van a estar pasando en su cuerpo y que de la manera que lo vamos a manejar puede ser de manera medicamentosa, mediante una terapia de reemplazo hormonal, o también puede ser mediante lo natural, la utilización de cambios en el estilo de vida, la utilización de dietas balanceadas y demás. Concientizar también a la pareja, concientizar a ese esposo que entienda que no es que ella lo rechaza, es que no tiene en ese momento un apetito sexual. Entonces, otra cosa muy importante, cuando ya estamos en esa etapa de la vida es porque ya tenemos con la pareja cierto tiempo, ¿verdad? Y ya, entre comillas, nos conocemos. Entonces, no hacemos ese preámbulo a la hora de una relación sexual, porque nosotras las mujeres somos de toqueteo y Claro, de ese preámbulo estimulación que previa. exactamente, y ese preámbulo que se haga. Entonces yo siempre lo exhorto a que vuelvan otra vez a los 20, a los 23, cuando se Cuando conocieron, éramos novios, cuando eran novios, efectivamente, que ese ramo de de flores no falte, que esté más atento, porque la relación de pareja se debe de ir construyendo todos los días. Eso es importantísimo. Ya cuando tenemos algún tipo de sintomatología a nivel vaginal, como le dije anteriormente, esa sequedad vaginal, pues la utilización de lubricantes también, volvemos a lo mismo, hacer estudios para ver si califica para una terapia de reemplazo hormonal que la va a ayudar, no solamente con esos cambios físicos, sino también con esos cambios que se dan dentro de nuestro cuerpo. Y básicamente es eso, ir de la mano siempre con nutrición y psicología para la dieta y para los cambios de ánimo que podía presentar la paciente. y a nivel social, ¿cómo podríamos cambiar o ir cambiando esa narrativa de que cuando llega la menopausia es el fin de todo? Que la mujer ya es una anciana y que, o sea, es una etapa que donde termina todo. ¿Cómo podríamos a nivel social cambiar ese chip y esa estigmatización que tenemos con relación a la menopausia? Continuar concientizando a la población, entender que no termina, mejor empieza. Es una nueva etapa que empieza, es una nueva etapa en donde a lo mejor tengas más tiempo para mimarte, para estar contigo, porque ya los compromisos se supone que en esa etapa de la vida son menos. Ujú. Tratar de consentirte, de buscar la forma de no entender que es algo malo lo que te está pasando, sino es algo totalmente diferente que no lo has experimentado nunca. Es igual que en la adolescencia. En la adolescencia tenemos esas hormonas, es como lo contrario, obviamente, la adolescencia La y la menopausia. menopausia. Tenemos esas hormonas alborotadas, esas hormonas que no nos dejan entender lo que está pasándole a nuestro cuerpo, porque Sí. nuestro cuerpo entra en un estado de sensitivo muy lábil, muy sencillo, muy sensible. Entonces, en la menopausia, entonces es todo lo contrario. Y así como tú concientizas a ese adolescente a que esas sensaciones que está sintiendo son totalmente normales y Sí. que son esas sensaciones son lo que te dan esa identidad de humano y Ujú. esa identidad a la hora de elegir cualquier pareja o demás, también concientizar a la mujer que esa menopausia, pues entonces es parte de tu normalidad. Sí, señalándolo así, cada Bueno, etapa de la vida tiene su complejidad, tiene sus cosas, Totalmente. pero mientras más preparados lleguemos a esas etapas, ujú, muchísimo mejor. Sí, lo que pasa es que en la menopausia estamos solas. Cuando estás en la niñez, está mamá, está Sí, papá guiándote. Cuando sí. estás en la adolescencia, está hasta el vecino diciéndote cosas. Ujú. Mira, eso es normal, no te preocupes, que él está aburrido, que él ujú. está, que no quiere hablar con nadie. No, es una etapa, eso se le pasa, no te preocupes. ¿Me entiendes? Entonces tú como que tienes apoyo directa o indirectamente. Pero cuando estás Sí. en la menopausa, ya estás tú y la menopausa. ¿Me Sí, entiendes? Y una Entonces, gente atacándote. y
Y Sí. la sociedad, tú sabes, Ajá. diciéndote más cosas. Pero entiendo que cada día vamos a ir cambiando más ese estigma de lo que es la menopausia. Ya se está hablando mucho. Al mercado han salido mucha medicación, mucha terapia para poder contrarrestar todos esos síntomas. Pero siempre le exhorto a las pacientes que prevenir es la clave y cuidarse. No hacer ejercicio cuando tenga la menopausia. No cambiar mi alimentación cuando tenga la menopausia. Porque si llego a la menopausia con hipertensión arterial o con diabetes, es difícil de que te pueda ayudar más que lo físico y decirte un lubricante o decirte hacer ejercicio, llevar una Ujú. dieta balanceada. Si estás en óptimas condiciones, podríamos utilizar diferentes tipos de terapeutas, ya sea esos chips de estos chips de pellet que puede aumentar testosterona, puede aumentar oxitocina, pueden aumentar el estradiol, Ujú. ¿me entiendes? Pero es para específicamente una población. Sí, claro. Y también tener conciencia de que tu valor como mujer no radica en que eres una veinteañera, que tienes 30, que tienes Exactamente. tanto, y soltar un poco lo que la sociedad dice. Aquí se usa mucho de que cuando una mujer tiene 25 años es una vieja, que cuando una mujer tiene 30 Sí, años es una vieja, es sí, una locura. Y sí. tú ves, a Ujú. veces yo veo los comentarios que hacen sobre ciertas figuras públicas que dicen, ya tú no estás de nada, ya tú eres una vieja. Y yo, Sí. yo no suelo como que comentar mucho, pero me indigna porque Sí. la gente no entiende que eso es un ciclo totalmente normal en la vida, Totalmente, exactamente, que totalmente envejeceremos. normal. Ujú. Entonces, desmontar un poco eso y que las mujeres entiendan que tu valor Ujú. no depende de tu edad, que tu valor como persona, como mujer, como ser humano, es intrínseco al hecho de que eres un ser humano, simplemente. Entonces tú, Osvaldina, como especialista que en tu día a día tratas con estas mujeres que se sienten solas, que se sienten aisladas en la etapa de la menopausia, ¿qué les puedes decir? Que busquen una red de apoyo. Una red de apoyo fiel, como yo les digo, ya sea yendo al parque, haciendo pilates, siempre reunirse con esa amiga, con esa compañera que esté en tu misma generación, Ujú. porque no vas nunca a buscar una aprobación, por así decirlo, de un grupo de jóvenes que está, por ejemplo, en el ballet, que tienen 25, que no Mm. saben por lo que estás pasando. Claro. Entonces sí te pueden orientar, porque no digo que no, pero lo ideal sería personas de tu generación que estén pasando por tu situación, eh, básicamente eso, salir, estar activa. Algunas veces lo que queremos es quedarnos arropada viendo Netflix, Ujú. pero es salir, ser más productiva, ser más activa. Siempre les exhorto no dejar los trabajos. Regularmente nos queremos jubilar a los 50, a los que no sé qué. Sí, Si usted en Ujú. puede verdad sí. pararse de su cama, que la jubilación no sea por ti, sino por en alguna condición, porque si ya, Sí. ¿verdad? Te pasa un accidente o algo así, ok, pero siempre exhorto a la paciente a que trabaje, a que tenga Que continúe con algo su que vida Que hacer, siga cotidiana, con su activa. vida totalmente, cotidiana. No hay que totalmente, retirarse. exactamente. Si hubo un divorcio en esa transición menopáusica o en esa menopausia ya per se, no entender que se le fue la vida, sino es buscar apoyo psicológico, buscar herramientas, si se puede ir de gira, de visita a otro país y así. Yo tengo una paciente que me dijo, doctora, pero usted me ha dado la mejor excusa para yo salir. ¿No? Y también sus hobbies, lo que te gusta hacer, lo que te Retomarlo. Ujú. Mantenerlos, divierte, lo que te exacto, llena de bienestar. Totalmente. No podemos nosotras mismas decir que ya me recojo. No, porque exacto. No, es Sí. mejor mantenerse más activa, sí. porque de por sí la juventud te da activación. Ujú.
pero ya cuando estamos allá en esa edad madura, en esa adulta madura, pues entonces debemos de nosotras mismas no rezagarnos, sino poder salir. Y qué mejor que tu red de apoyo, tus amigas, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos, qué sé yo, una cerveza, una sangría, Sí. y mantenerse activa es la clave realmente. Y sin ánimos de que tú calientes a tus colegas, es cierto que hay doctores que minimizan los síntomas de las mujeres que van a consulta. Lo que pasa es que nosotros como médicos lo tenemos como normal. Mm. Y es como cuando te da el dolor de parto. Yo te digo, es que eso es normal. Ah, sí. Y Pero tú que tú, estás pero con tu me dolor, duele. claro. Exacto, pero me Ah. duele, pero es normal. O sea, y nos catalogan como fríos, como que, ay, no, esa doctora a mí para nada me gustó porque ella estaba chateando ahí yo con mi dolor. Es el único dolor fisiológico. Entonces, Sí. lo comparo con esto porque nosotros lo vemos como algo totalmente natural, la menopausia, y podemos no pasarlo desapercibido, obviamente, pero No. sí darle a entender a la paciente, no, mamá, usted está bien, no se preocupe, que eso es la menopausia que usted aquí tiene, sino es explicarle, Sí, lo que es. orientarla. Ujú. Yo siempre le digo, vamos a ChatGPT, vaya a Google y de allá para acá le dejo esa tarea y vienen con eso. Doctora, pero me está pasando exactamente todo lo que busqué. Bueno, que dime. Uf, qué difícil. No, pero, y entonces, eh, ¿cómo podemos, cómo podemos exigir atención como que a esta realidad? Que no es que sea, como tú dices, algo fuera de lo normal, pero que es también normal que nos sintamos mal en la menopausia, que yo tal vez no quiera interactuar, no Mm. quiera salir a divertirme como tú dices, quiera dejar el trabajo, que eso también es parte del proceso y que no es que yo estoy de que exagerando o volviéndome loca, sino que Sí. son cosas que Exacto. normalmente están incluidas en el proceso. Exacto, sí, son situaciones que vienen, pero es como te repito, es darle a entender a la paciente que todo eso va a mejorar y que todo eso va a ir pasando a medida de que, valga la redundancia, pase el tiempo. ¿Qué Así tiempo que es. dura la Y menopausia? algunas pacientes, porque hemos hablado de las pacientes que tienen el síntoma per se, que Ajá. en su mayoría son un gran volumen, pero hay pacientes que no sienten nada. Y están ahí en la menopausia. ¿Qué le pasó? Normal, o sea, no, doctora, porque yo no tengo nada, o sea, yo siento lo normal. Algunas veces le pregunto, ¿cuándo fue tu última menstruación? Uf, ay, doctora, yo tengo como 6 meses que no la veo. Y yo, Uf. Alarma, alerta, bandera roja. Uf. vamos a ver, entonces sí, ya está en esa transición menopáusica o en la menopausa y ahí empieza, y es como el momento oportuno para uno empezar cualquier terapia que pueda utilizar la paciente. Sí, Porque después que está instaurada, es como más difícil, por así decirlo. Como siempre le digo, la prevención es la clave. Solo rectificar, la menopausia dura ¿de cuántos años? Ese proceso, esos síntomas, todo eso, antes de pasar a la post, Esos síntomas duran aproximadamente un año. un año. La menopausia es el cese de la menstruación Ujú. durante todo un año. Junto pero con eso todo el significa, sofoco y pero todo explícame, eso. porque después del año, ¿tú la vuelves a ver o no? No, 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 nunca después del más. año jamás. Porque entonces no es el Nunca cese de más. la Es menstruación, ya es como que O sea, definitivamente. el ya cese, murió. exactamente, Sí, ya finalizó la menstruación. Menos hormona pausa de la pausa menstrual. ujú, Ok. Entonces, por eso es la palabra menopausia. Te Menopausia. llegó la menopausia es porque duraste 12 meses sin ver la menstruación y ya no vuelve más. La menstruación no vuelve más. Y si vuelve, entonces hay que investigar el ya por lo qué. entendí. Ahora Ajá, sí, ahora sí entendimos el kit del el asunto. concepto de la palabra compuesta. Sí. Exacto. Mira, tuvimos que, al final del episodio fue que lo entendimos, Sandra. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío, no. No, y entendimos que posiblemente estemos en la perimenopausia. Ay, Dios. Nada pasa, no tengo Nada calor, pasa, todo está no bien. tenemos calor, no tenemos insomnio, no tenemos nada. Yo duermo bastante bien, como un bebé todavía. Qué bueno. Sí. Osvaldina, encantada de que hayas compartido con nosotras este tema tan abarcador. Creo que Sí,
pudimos hablar muchísimo, sé que hay también más información al respecto y para eso te pedimos a ti que nos digas cuáles son tus vías de contacto para las chicas que desean ponerse en contacto contigo. Muy bien, para mí un placer una vez más poder estar aquí en este espacio, que como dije anteriormente me encanta porque es informativo. Y estoy con los teléfonos 809-729-8469 y 829-545-3135. ¿Y en redes sociales? Y en redes sociales estoy como fertilidad, rayita abajo, info. Hay Perfecto. mucha información y muchos tips. Ya saben, a las chicas que deseen ponerse en contacto con Osvaldina, esas son las vías. Y si tienes alguna recomendación final para las chicas, las mujeres que Las te mujeres, están viendo, sí. que nos están Bien, viendo. que la menopausia no es el cese de tu vida, que la menopausia no es simplemente una etapa la cual la tenemos que vivir con la mejor calidad de vida, con los mejores deseos, saberla entender y poder escuchar a nuestro cuerpo y llevarse de todas las recomendaciones que durante todo el podcast le pude ir dando. Muy bien. Genialísimo. Nueva vez, muchísimas gracias y las puertas están abiertas. Hay otros temas que sabemos que podemos tratar contigo de acuerdo Sí, con tu feliz. experiencia profesional. Así es que gracias nueva vez y a ustedes también. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en un próximo episodio.